Vamos a empezar con ese texto. Vamos a empezar entonces con este texto. ¿Qué tal, Gino? ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Justin, ¿qué tal? Vamos a empezar con este texto, que es un texto de acuerdo con el formato, es un texto múltiple. De este tipo de texto probablemente tengan en la prueba, ¿no? Es un texto múltiple. Cuando tienen un texto así, recuerden que es probable y solamente es probable que haya alguna discrepancia respecto a un determinado asunto o problema. ¿Cómo está, Joseph? Buenas tardes. ¿Y por qué digo probable? Porque hay quienes consideran o creen, ¿no? De repente, un poco descuidadamente, incluso informan a los alumnos que si es que tenemos un texto así, entonces necesariamente va a haber discrepancia entre dos autores. Esto no necesariamente es así. Y es más, decirle eso al postulante le podría generar alguna confusión porque el postulante llega mecanizado al examen y cree que necesariamente va a haber, los textos están girando en torno a algún punto de discrepancia. Podría ser que sean simplemente son dos posturas, ¿no es cierto?, diferentes, dos posturas respecto a un mismo tema, pero no quiere decir que necesariamente esas posturas vayan a entrar esto en contradicción. Entonces, nosotros vamos a ver este texto, que es probable, le decía, que haya alguna discrepancia. Entonces, lo que sí nosotros debemos saber contestar en el menor tiempo posible son algunas de esas preguntas que están acá. En este caso, por ejemplo, mire lo que dice la pregunta número 1. Dice, tanto el fragmento A como el fragmento B abordan el tema de, bueno, nos están pidiendo el tema sobre el cual están tratando los dos textos. No necesariamente hay un debate entre los autores, no necesariamente una discusión. Es más, podría ser que sean autores que en su vida se han conocido. Podría ser que estos autores ni siquiera coincidan con la misma época. Podría ser, pero ambos pueden tratar un mismo tema con posturas diferentes. Entonces nosotros lo que vamos a ver en ese texto es si efectivamente hay alguna discrepancia de ideas o simplemente abordan el tema desde dos perspectivas distintas. Bueno, en la segunda pregunta se nos pide el concepto que implica el término difusa, ¿no? Obsérvese que no se está pidiendo el significado, no se está pidiendo el sinónimo. Lo que se está pidiendo es qué implica la palabra difusa en el contexto. Entonces, el contexto o la situación descrita en el texto va a influir poderosamente para saber exactamente qué puede estar implicando difusa en el texto. Esta preguntita número 2 podríamos tal vez contestarla sin haber llegado al texto 3b, ¿no? Respecto a los argumentos presentados por 3A, resulta incompatible sostener respecto a la acogida de refugiados. Obsérvese, por favor, que tanto las preguntas 2 y 3 están referidos a lo manifestado en el texto 3A. Ahora, mucha atención también con esa pregunta, ¿no? Nos impiden la incompatibilidad respecto a la acogida de refugiados. No sabemos nosotros, probablemente no hayamos leído el texto, pero sabemos que algo tiene que ver con la acogida de refugiados, por lo menos en el texto 3A. En la pregunta número 4 dice, el argumento de 3b se infiere que los indochinos, bueno, o de repente mencionan a los indochinos, o de repente, no sé, vamos a tener por extrapolación que incluir a los indochinos en la lógica argumentativa del autor del texto 3b. Pero la respuesta tiene que inferirse. Y la siguiente pregunta dice si en 3b, o sea, para el autor del texto, 3b, dice, si un país rico en recursos y no superpoblado como Alemania se mostrara indiferente a los problemas de los refugiados, probablemente cuál sería la consecuencia. Ahora, lo mismo, no sabemos si se menciona Alemania o de repente es una extrapolación, pero de hecho que el enunciado está asociando el país alemán con la lógica argumentativa en el texto. Ahora, no se olviden lo siguiente, ¿no? Para efecto del examen de admisión, lo primero que hay que hacer es darle una lectura muy rápida al texto, solamente las zonas inicial, media y final, nada más. Hay que darle una lectura muy rápida al texto solamente para tener una idea general del texto.
En un segundo momento pueden haber hecho lo que en ese momento aquí hemos puesto en práctica, ¿no? Leer las preguntas y saber más o menos de qué nos están qué es lo que nos están pidiendo, más o menos qué nos están preguntando. Una vez que hemos leído de forma bastante rápida, ¿no es cierto?, el texto, solamente para captar las ideas generales, solamente para tener una idea general de qué se trata estos textos, pasamos a subrayar o de repente a reconocer qué se nos está pidiendo. En un tercer momento, ya empezamos a trabajar el texto. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado? Más o menos unos 30 segundos, ¿no? Más o menos unos 30 segundos entre que reconozco por lo menos de forma general de qué se puede estar hablando y el subrayado de las preguntas. Esto sirve muchísimo, eso sirve muchísimo porque, por ejemplo, le pondremos más atención cuando está por ahí cierta palabra, cierta palabrita que se nos está pidiendo como qué concepto está implicado. Entonces, vamos a ver, estoy acomodando aquí el chat en un lugar donde lo pueda leer por si acaso tengan alguna pregunta. A lo mejor tienen alguna pregunta, tienen alguna participación. Estoy utilizando, voy a ver qué herramientas aquí utilizo. Bueno, lamentablemente aparece aquí una mancha que me va a fastidiar luego. Tengo que dejar de compartir para que desaparezca esa mancha. Y otra vez sigue la mancha, Dios. Voy a tener que continuar así. Hay algo que no está bien aquí. Hay algo que no está bien. No se olviden, repito, chicos, no se olviden que preferencia lean el texto rápidamente, solamente algunas zonas del texto, solamente algunas zonas del texto. No se olviden de preferencia. Ahora sí, aquí está el chat, aquí están las herramientas y empezamos, ¿ya? A ver, dice, cuando se habla de la acogida de refugiados, se suele obviar los intereses de los más afectados, los residentes del país de acogida. Vamos a trazar aquí un slash, bueno, yo lo voy a hacer para efecto del análisis, y nos damos cuenta que en la primera parte del texto 3A, o perdón, del texto 1A, se presenta un problema, ¿no es cierto? Dice, cuando se habla de la acogida de refugiados, ¿qué dice? Se suele obviar los intereses de los más afectados. Pero esto es una catáfora. Una catáfora anuncia ideas. Una catáfora anuncia ideas. Dice, se suele comúnmente, ¿no es cierto? Se suele obviar los intereses de los más afectados. ¿Y quiénes son los más afectados? Los residentes del país de acogida. O sea, el país o los residentes o los habitantes del país al cual han llegado los refugiados. Dice, estos que sabemos que son los residentes del país de acogida, se verán afectados de distinta forma, dependiendo, dice, del número de refugiados acogidos, ¿correcto? Entonces aquí están las diferentes formas, cómo se integran a la comunidad, la situación actual de la economía nacional, etcétera. Observemos estos detalles. Mire, he leído, dependiendo del número de refugiados acogidos, he leído cómo se integran en la comunidad. ¿Eso qué viene a hacer? Eso viene a ser la distinta forma de cómo se verán afectados quiénes, los residentes del país de acogida. ¿Qué es lo que yo haría aquí? Aunque sea mentalmente, si no me lo permite el sistema, aunque sea mentalmente, lo que yo haría sería por lo menos identificar, ¿no es cierto?, cuál es el concepto que se está desarrollando, al menos en la primera parte del texto. Cuando se habla de acogida de los refugiados, se suele dejar de lado los intereses de los más afectados, que son los residentes del país de acogida. O sea, el país al cual llegan los refugiados. Estos residentes se verán afectados de distintas formas y luego se señala cuáles son las formas, cómo podrían resultar afectados los residentes del país que acoge a los refugiados. Bueno, un análisis muy rápido me diría lo siguiente, ¿no? Si yo marco la alternativa E, una consecuencia, entonces estaría cometiendo doble error. ¿Por qué cometería doble error? Porque mire, ve, acá que dice para la palabra difusa, que dice, también hay consecuencias posibles y más difusas. Entonces también hay consecuencias posibles y más consecuencias, entonces no es cierto.
¿Y por qué cometería un doble error? Por la siguiente razón, mira, ve. Una consecuencia, consecuencia es sinónimo de efecto. Así que si vas a marcar la B, también podrías marcar con todo derecho la alternativa D, ¿no es cierto? Con todo derecho la alternativa D también diría, yo también entonces soy la respuesta. Entonces, para evitar la redundancia, esto no puede marcarse ni consecuencia ni efecto que es su sinónimo. La respuesta es conjetura. Estoy leyéndoles en el chat y yo me dejo llevar por su chat, por el chat, me dejo llevar. Profe, ¿por qué no se deja llevar por el texto? Y si mi compañero se equivoca, bueno, es que ya habíamos señalado durante el análisis que acá dice, por ejemplo, se ha argumentado. Entonces, si se ha argumentado, es seguramente un supuesto que tiene alguien o algunos, y lo que hace el autor Michael Gibney es referirse a esos argumentos o supuestos que algunos han dado. Profe, ¿y por qué no sería un indicio? Porque para que sea indicio, entonces el hecho tiene que haber ocurrido. Entonces, el hecho o ha ocurrido o está ocurriendo. Existen indicios de quién sería el culpable. Claro, porque hay hechos, no supuestos, sino hechos que se indicarían quién es el culpable. Hay indicios que me hacen, por lo menos, suponer que aquí una gran mayoría de los participantes van a ingresar. Si tengo indicios, es porque a lo mejor estoy observando sus respuestas, sus participaciones, correcto, el temple, la seguridad con la que contestan a través del chat. Entonces, para mí esos son indicios de que tengo postulantes que con seguridad y confianza van a ir a un examen de admisión. Seguridad y confianza que se necesiten un examen de admisión. Entonces no puedo marcar indicio porque estos no son hechos, estos son supuestos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurría si los países pobres, ¿no es cierto? Esto podría dar como resultado, es lo que podría ocurrir. No son indicios, entonces, sino son circunstancias que podrían ocurrir. Por eso que no se marca la de indicios. Bueno, esa preguntita estuvo muy sencilla, ¿no? Muy sencilla realmente. Muy sencilla, aunque había que darse cuenta que las pistas estaban después de, por ejemplo, y no estaban antes. Bueno, ha quedado una zona, esta zona que debe quedar sombreada, ¿no? Esta zona debe quedar sombreada, profesor, pero a mí no me permiten esto sombrearlo cuando voy a dar mi examen. Bueno, imagínate entonces que está sombreada, pues, imagínate que está subrayada, imagínate que está con Arial 20, pues, ¿no es cierto? Y en negrita todavía, ¿no? Imagínate todo eso porque el autor del texto, durante el análisis, ha desarrollado esta parte que yo he sombreado. Vamos al texto 1b. A ver, ¿qué dice así? Aquí. No deberíamos suponer que los residentes del país receptor de refugiados se verán afectados negativamente. Esto sí inmediatamente lo tengo que subrayar. Lo tengo que son. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta inmediatamente que respecto a lo planteado por el autor del texto 1A hay una contradicción. Hace rato les decía que cuando tengan un texto múltiple no necesariamente va a haber una contradicción. Podría ser que simplemente sobre algún asunto, tema o problema hayan dos posturas diferentes sin que esas posturas se contradigan. Pero en este caso sí estamos encontrando directamente una contradicción. Si en el texto, si el autor del texto 1A dice, ¿no es cierto? No se debe obviar que los residentes del país de acogida son los más afectados. Aquí que dice, no debemos suponer que los residentes del país receptor, o sea, del país de acogida, estos se verán afectados negativamente. Bueno, dice, sigamos, dice, se podría argumentar, ya, entonces esto también es una conjetura, ¿no? Esa también es una conjetura. A ver, dice, se podría argumentar, voy a traer un enlace aquí, voy a traer un enlace aquí para tener las unidades bien separaditas y vamos a ver, dice, se podría argumentar que los refugiados se constituyen de muchas maneras en los mejores inmigrantes. No tienen ningún otro sitio donde ir y tienen que comprometerse totalmente con su nuevo país
a diferencia de los inmigrantes que pueden volver a su país de origen cuando lo deseen. Fíjese entonces el autor cómo nos señala en esta zona del texto, nos señala cuál sería entonces la ventaja de recibir refugiados en un país. Estos, dice, estos que refugiados, ¿no es cierto?, tendrían que comprometerse totalmente con su nuevo país, a diferencia de los inmigrantes que pueden regresar cuando deseen. Eso quiere decir a su vez que el autor está diferenciando claramente lo que es un refugiado de lo que es de lo que es un inmigrante, ¿no? El inmigrante puede ir y volver, pero el refugiado, al haber salido por alguna circunstancia, tal vez política, y no poder regresar, lo que le queda es comprometerse totalmente con su nuevo país, y es una ventaja, ¿no? Esa es una ventaja del país que acoge a un refugiado. El hecho de que hayan sobrevivido y escapado a las dificultades indica que tendrán vigor, iniciativa y recursos que serán de gran ventaja para el país receptor, o sea, para el país que los acoge. Listo, mire, ve, acá hay otro, entonces, aquí hay entonces otro argumento, ¿no? Que podría validar el hecho de que un país que recibe refugiados podría beneficiarse. ¿Pero por qué, profesor? Claro, porque mira que según esta última parte subrayada, esos refugiados tendrían vigor, iniciativa y recursos que podrían aportar al país que los acogió y no superpoblados del mundo. Uy, esta parte sí nos interesa por una última preguntita, ¿se acuerdan? Mire, ve, los países ricos en recursos y no superpoblados del mundo no podrán esperar ganarse el respeto o la confianza de los países pobres superpoblados si les dejan para que hagan frente como puedan al problema de los refugiados. O sea, si es que algún país, por ejemplo, no permite que ingresen refugiados, ¿no es cierto? Entonces, ese país, según el texto, no se ganaría el respeto ni la confianza de los países pobres, ¿no? Dice así entonces, sin embargo, los países ricos en recursos y no superpoblados del mundo no podrán esperar ganarse el respeto o la confianza de los países pobres superpoblados si le dejan para que hagan frente como puedan a los problemas de los refugiados. O sea, si fueran indiferentes a los problemas que tienen estas personas que tratan de salir de un país para refugiarse en otro. Obviamente tenemos en la parte inicial a la idea principal de este texto. Entonces leemos la idea principal del texto 1A. Cuando se habla de acogida de refugiados se suele olvidar los intereses de los más afectados. ¿Quiénes son? Los residentes del país de acogida. Esos son los más afectados y el autor lo sustenta. Y acá no deberíamos suponer que los residentes del país receptor de refugiados se verán afectados negativamente. Y aquí tenemos una serie de ventajas o beneficios que podría tener el país que admite a personas refugiadas de países superpoblados y pobres. Si leo atentamente lo que está en las zonas amarillas, pregunto de qué o de quién están hablando los dos textos. No te olvides, estamos en la pregunta número 1, no te olvides, la pregunta número 1, no te olvides que cuando te pregunten así, no contestes lo que corresponde solamente a la postura de uno de ellos. Contesta lo que corresponde a la postura de ambos textos, no solo de uno de ellos, porque si no, no estás contestando a la pregunta. Gracias, Nicole, gracias, André, les hago caso. Entonces, muchas gracias, Brian, gracias, Medalí, y la respuesta es muy bien, esta es la respuesta, la señalamos de una vez, ¿correcto? Listo, la alternativa B. Pasamos a la siguiente pregunta, entonces, número 1B, marcamos la B. No, chicos, ¿no están de acuerdo con la B? No, no, Profesor, no, de ninguna manera. La consecuencia era negativa. la D, profesor. ¿Y por qué no es la B? ¿Por qué no es la B? Por favor, estemos atentos para el día del examen. ¿Por qué no la B? Porque la B solamente coincidiría con la postura del texto A o B. Solamente Del texto coincidiría A. con el texto A nada más, pues con el texto A. Y recordemos que si se nos hace una pregunta, claro, si se nos hace una pregunta así, entonces contestemos lo que se nos están preguntando. ¿Qué aspecto abordan ambos?
¿Cuál es el aspecto que abordan ambos? Y ahí está la respuesta, ustedes la contestaron muy bien. Entonces, recuerden por favor lo que acabamos de hacer, ¿no? Si en el texto, en el examen de admisión, les piden algo así, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto de discrepancia? ¿Sobre qué trata el texto A y B? Entonces, no vayas a marcar aquella alternativa que solamente muestra una de las posturas. Ten cuidado, por favor, ten cuidado. Bueno, tenemos 1, 2 y 3 preguntitas ya contestadas, ¿no es cierto? En la pregunta número 3, cuando me dicen resulta incompatible, no te olvides que la incompatibilidad, por si acaso, mira, tenemos poco tiempo, pero por si acaso aquí lo dejo, ¿ya? Aquí lo dejo para que lo tengas en cuenta y lo copies. Cuando te hagan la pregunta por incompatibilidad, entonces la respuesta puede darse por contradicción. Puede ser una contradicción a la idea principal o una contradicción a la idea secundaria vertida en el texto. ¿Ya? Una contradicción a la idea principal o contradicción a alguna idea del texto, sea explícita o implícita. Otra forma, cómo se pueda presentar esto, cómo se pueda presentar la respuesta, podría ser por falacia de generalización. La falacia de generalización es la incorrecta universalización de una idea. Por ejemplo, miren lo que dice acá. Por ejemplo, miren lo que dice acá. Acá dice, miren esta falacia de generalización. Mire, acá dice, esta afectará irremediablemente a todos los residentes. Falso. Tal vez afecte, ¿no es cierto?, a unos sí, a otros no. ¿Correcto? A unos sí, a otros no. O sea, peor todavía, ¿no? La alternativa B no solamente contradice, sino que además comete esa falacia de generalización, porque no necesariamente a todos van a afectar esto, el que existan refugiados en un país. Y número 3, o sea, ¿qué quiere decir? Que la contradicción no es incluyente con la falacia de generalización. ¿Y qué más esto tenemos? Se puede encontrar una idea incompatible por tergiversación. ¿Qué es la tergiversación? La incorrecta interpretación de una idea. Esa es la tergiversación. Entonces recuerden eso por favor el día de su examen. Cuando les pidan una idea incompatible, la respuesta puede darse por contradicción, puede darse por falacia de generalización cuando se universaliza incorrectamente una idea y por tergiversación cuando hay una incorrecta interpretación del texto. Esas son las tres formas como se presenta la incompatibilidad. Ahora, en el caso de la alternativa B, o sea, hay dos formas de incompatibilidad en una misma alternativa, ¿no? La falacia de generalización, porque de acuerdo con el texto no todos van a ser afectados, y la propia contradicción a ese enunciado de que no todos van a ser afectados en el caso de que un país acoja a los habitantes de otro país que sea pobre y superpoblado. Voy a borrar esta parte de acá y voy a continuar. La pregunta número 4. Uy, ay, ay. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que se nos puso el ejemplo de los indochinos? Correcto, pero antes de eso, ¿se acuerdan que nos daban las características, ¿no es cierto? Los beneficios, las características o los beneficios que generaba en que refugiados vayan a un país, ¿no es cierto? A un país rico en recursos y que no esté superpoblado. Listo. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre los indochinos? Hay que inferirlo, ¿ah? Hay que inferirlo, no hay que decirlo. Hay que inferirlo. Yo me guío de sus claves, pero tengo que reconocer que ustedes, que son más jóvenes que yo, tienen la memoria mucho, pero mucho más fortalecida que yo. Dice, se infiere que los indochinos se comprometieron totalmente con el país que los acogió. A ver, ¿de dónde sacaron esto? ¿De dónde sacaron esto? A ver, ¿de dónde sacaron? Vamos a ver. ¿Dónde están los indochinos? Aquí están los indochinos. ¿Y qué habíamos dicho nosotros? Si me mencionan el ejemplo de los indochinos, entonces es probable que estos indochinos, ¿no es cierto?, tengan algunas características de las que se mencionaron acá. Por ejemplo, que tengan vigor, iniciativa y recursos. Por ejemplo, aquí está lo que ustedes contestaron. Por ejemplo, que se comprometan totalmente con su nuevo país, ¿no?
Además, mostrar una gran actividad empresarial cuando fueron acogidos en estos países, ¿no? Se comprometieron totalmente con ese nuevo país según el razonamiento del autor. Tienen razón entonces, muchachos, contestaron muy bien, los felicito, tienen razón. Y la pregunta número 5. Dice, si un país rico, ese texto 1B otra vez, texto B nomás le vamos a llamar. Si un país rico en recursos, y no superpoblado como Alemania, se mostraría indiferente ante el problema de los refugiados, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tal si a Alemania no le interesaría el problema que tienen los refugiados en sus países? ¿Qué tal si Alemania no permitiese que algún refugiado tenga que entrar en su país? Entonces, a ver, otra vez me están dando la clave, pero no me voy a confiar, de repente me están engañando, ya muchos engaños he tenido en mi vida, muchas traiciones, tantas que he quedado así medio traumado con esto. A ver, ¿qué dice por aquí el texto? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, sí tienen razón. Dice, los países ricos, ¿qué dice? Los países ricos en recursos y no superpoblados del mundo, como por ejemplo Alemania, no podrían, no podrían ganarse el respeto o la confianza de los países pobres superpoblados si les dejan para que hagan frente como puedan al problema de los refugiados. Entonces, si un país como Alemania, ¿no es cierto?, fuese indiferente a los problemas de los países de los refugiados, entonces no se puede esperar, que se gane el respeto o la confianza. Ajá, parece que sí se contestó bien, parece que están hechos unos cracks, parece que están hechos unos capos, ¿ah? A ver qué dice. Los países pobres y superpoblados verían a Alemania con recelo. ¿Y qué significa recelo? Recelo significa desconfianza. Y si es que hay desconfianza, justamente, ¿qué dice acá? No pueden esperar el respeto o la confianza de los países pobres. Entonces, si Alemania fuese indiferente al problema de ellos, no esperemos que estos países pobres le tengan confianza a un país como Alemania. Y recelo significa desconfianza precisamente, ¿no? Los países pobres y superpoblados verían a Alemania con recelo o con desconfianza. Pendería significa pender. Pero ¿dónde está eso, Briancito, para ver por el contexto antes de pasar a otro textito? Pendería, pender, 5C. Alemania, la estabilidad económica y la paz mundial. Esto, pendería significa dependería. Ya, dependería. ¿Sabes cómo significa pender? Pender significa que estás sostenido de algo. Si dice, por ejemplo, mi vida pende de un hilo, ¿no? Entonces, mi vida está condicionada por la resistencia de ese hilo. En este caso, la estabilidad económica y la paz mundial está condicionada por Alemania. ¿Cuál? Esto, dime, bueno, no sé cuál es tu nombre porque no me he puesto, no entiendo tu nombre ahí, pero me preguntas, ¿por qué no sería un caso de generalización? ¿A cuál te refieres? No sé, no sé a cuál te refieres, ¿por qué no sería un caso de generalización? En la pregunta 4. Ya. Gracias. En la pregunta 4. En esta de acá, ¿te refieres a este cuantificador universal, tal vez? Dime, ¿te estás refiriendo a esto? ¿Al cuantificador universal? ¿Es por ello? Confírmame. ¿Es por ello, por el cuantificador universal? Ok. Gracias. Deberías entrar con tu nombre para poder tener más confianza en nuestras conversaciones. Porque en serio, yo sí desconfío cuando no puedo no puedo a conversar con alguien que se presente con su nombre. Mira qué dice acá. Acá también utilizó el cuantificador totalmente, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Correcto. Y el caso de los indochinos es un ejemplo, ¿no es cierto? No tienen ningún otro sitio donde ir y tienen que comprometerse totalmente con su nuevo país. Y luego me muestra el ejemplo de los indochinos. Entonces, los indochinos
mostrarían en ese país al cual llegan vigor, iniciativa y recursos, como ocurrió, por ejemplo, en Australia o Estados Unidos. Pero no solamente esto de acá, también esta característica de acá, mira, ve, mira, no tienen ningún otro sitio a donde ir. Ahí está, los indochinos. Y tienen que comprometerse, ahí está el cuantificador universal, mira, ve. Y tienen que comprometerse totalmente con su nuevo país. ¿Qué tal ahora? Si está el cuantificador universal en el texto. ¿Correcto? ¿Me entendiste? No te puedo llamar por tu nombre porque no sé cuál es. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Vamos a ver entonces. Tenemos todas las respuestas, ¿no? ¿Falta alguna? Listo. Primero, ¿alguna preguntita antes de pasar a otro texto? ¿Alguna preguntita antes de pasar a otro texto? Aunque tenemos escasísimos minutos. Ninguna. Ya, muchachos, miren, escuchen. Escuchen ya. Gracias, Arianita. Gracias, Nicolcita, por tus respuestas. Mire, escuchen, chicos, escuchen. Todos sabemos que este texto no te van a tomar, ¿correcto? Tú de repente los has reconocido, son textos de la pre, pero sabemos que estos textos no te van a tomar, ¿correcto? Ya, listo, 9 minutos, ya no hacemos mucho. Entonces, todos sabemos que estos textos no te van a tomar. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros hayamos desarrollado estos textos si esos textos no nos van a tomar? No es como literatura, HU, HP, ¿no es cierto? Donde tú estudias aquello que sí te pueden tomar. ¿Por qué? Porque las preguntas que se te hacen básicamente, fundamentalmente, tienen que ver con información, con conocimiento, pero esto es razonamiento verbal, tiene que ver con habilidades. Entonces, si sabemos que esto no nos van a tomar, profe, pero nos ha servido de práctica. A ver, repasemos entonces lo que podría ocurrir en el examen. Si te preguntan así, recuerda, no vayas a contestar aquello que solamente represente la postura de uno de los autores. Acuérdate algo más, que si es que tienes un texto múltiple como el que hemos leído, entonces no necesariamente hay discrepancia. Tú tienes que darte cuenta si es que hay discrepancia, si la discrepancia es el punto central que puede originar una discusión o simplemente es un punto de discrepancia tangencial, secundario. ¿Qué tal si uno y otro autor están tratando un tema, pero simplemente son puntos de vista diferentes, pero en alguna pequeña parte hay discrepancia? No vayas a marcar. Si una pregunta es así, no vayas a marcar la alternativa que afirme que el punto central o el tema central es la discrepancia entre esos dos autores, porque de repente la discrepancia que se nota en el texto es una discrepancia tangencial, secundaria. Solamente se mencionó en una pequeña parte del texto, pero no se desarrolló más. Ten cuidado, por favor, eso. Ten cuidado con eso. Tú tienes que darte cuenta si es que hay una discrepancia, si es que si esa discrepancia realmente es lo que principalmente se está desarrollando a lo largo del texto, o si solamente son posturas sin discrepancias. Y si hubiese alguna discrepancia, date cuenta en definitiva si es una discrepancia fundamental, principal, como la que se presenta en este texto, o solamente es una tangencial, secundaria o hasta de tercer orden. Luego, recuerdan, por favor, esto es lo que me queda a pocos minutos. Lo que me queda, chicos, es simplemente recordar procedimientos. Recuerda que para la respuesta a la pregunta número 2, ¿no es cierto? Tuvimos que seguir leyendo y fue la zona de ejemplos. Bueno, la verdad que fue la zona de ejemplos la que nos ayudó, pero la zona de ejemplos empieza con una palabrita que es se argumenta, ¿no? Y eso que se argumenta es lo que se dice por ahí. No es lo que el autor dice, sino lo que se dice por ahí. Y eso fue lo que nos llevó a marcar conjetura. No marcamos consecuencia en efecto porque serían redundantes. No marcamos indicio porque los hechos tendrían que haber ocurrido, ¿no es cierto?, en el presente o en el pasado. No te olvides que si te piden lo incompatible, entonces la respuesta puede ser una tergiversación, una contradicción o una falacia de generalización. Para la alternativa B se cumplen dos casos todavía, ¿no es cierto? Una falacia de generalización porque universaliza incorrectamente, puesto que no todos van a ser afectados definitivamente por esta situación. Y por otro lado, ¿no es cierto? Es una contradicción porque el autor pues vendría diciendo, ¿no? Venía diciendo, o tal vez no, y otros no, algo así decía, ¿no?
¿Qué más podría decir? En la pregunta número 4 se infiere sobre los indochinos. Acuérdense que nos habían dado características generales o condiciones o circunstancias generales que podrían ocurrir cuando algunos refugiados llegan a un país con amplios recursos económicos y que no sea superpoblado. Y nos ponen de ejemplo los indochinos, perdón. Entonces, es probable que los indochinos se cumplan esas condiciones o esas características. Y de acuerdo con las demás alternativas, es lo que tenemos en la alternativa D. Y bueno, la pregunta número 5 es una pregunta pues, de intrapolación, ¿no es cierto? A ver. En el texto, en el texto se mencionó Alemania, no se mencionó Alemania. Si no se mencionó Alemania, entonces lo que se está haciendo en la pregunta es incluir un concepto nuevo relacionándolo con la lógica argumentativa del texto. En consecuencia, la pregunta es de extrapolación. Es una pregunta de extrapolación. Entonces, si Alemania se mostrase indiferente al problema de los refugiados, habíamos contestado que esto de ninguna manera podrían tener estos países pobres, no podrían tener confianza en un país como Alemania. Y entonces lo verían con recelo, que significa desconfianza. Bueno, si el texto es filosófico, es que depende. O sea, un texto filosófico puede ser un texto sencillo, puede ser un texto complicado, un texto informativo puede ser mucho más complicado que un texto filosófico. Vale decir, el texto filosófico no es difícil por ser filosófico. ¿Qué tal si yo te cuento, qué tal si yo extraigo un fragmento, qué tal si extraigo un fragmento de la obra, por ejemplo, El mundo de Sofía? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tal si extraigo un fragmento de ahí? Y esa es una forma muy sencilla, muy coloquial de tratar textos filosóficos. O sea, el texto filosófico no es que sea difícil porque es filosófico. Puede ser difícil un narrativo, un descriptivo, un informativo también. Lo que sucede es que muchas veces los textos filosóficos, por ser muy abstractos, pero no todos, por ser muy abstractos, entonces exigen un mayor nivel, una mayor exigencia interpretativa, exigen más interpretación. Ahora, aquí para eso, chicos, es una estafa, es un engaño. Si alguien te dice, te voy a dar las últimas recomendaciones para que enfrentes con éxito un texto filosófico. Eso se logra con la práctica, chicos. Eso se logra con una práctica intensa y una buena práctica, no una práctica de clavetero, no una práctica de champero, no una práctica de intuitivo, sino una práctica guiada por la luz o la lumbrera de la teoría. Entonces, si sé analizar mi texto por unidades informativas, por conectores, por referentes, por cuantificadores, cualquier texto que me pongan al frente, si no lo comprendo, por lo menos lo voy a entender. Acuérdate, no necesitas comprender todo el texto para contestar con éxito las 5 preguntas. No puede ser que si el texto sea un fragmento sobre fenomenología, entonces yo tengo que entender, tengo que comprender, tengo que saber sobre fenomenología para contestar las 5 preguntitas. No es así, pues muchachos. Y más, la fenomenología tiene hasta 6 variantes y en algunas variantes todavía hay contradicción en algunos aspectos entre estas variantes. Entonces, si tienes un texto filosófico o cualquier texto que sea difícil, no lo puedes comprender, no te desanimes, pero al menos entiéndelo, al menos entiende lo suficiente para sacar las claves, porque a ti realmente no te interesa comprender todo el texto. Lo que te interesa es entender lo suficiente para sacar las claves. Y eso pasa por una buena lectura, sea el texto que sea, porque no solamente tienes que entender el texto, sino también la pregunta y las alternativas, ¿verdad? Bueno, chicos, nos vamos a ver en una siguiente clase con algunos textos filosóficos. Obviamente que esas preguntas de ustedes, esos intereses de ustedes, también van a ser abordados en este ciclo. Hay otros textos por ahí, hay otros textos que les van a presentar por ahí y las claves se las van a enviar. Yo ya entregué las claves de estos textos y ustedes solamente soliciten las claves y se les va a proporcionar las claves a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido a mi clase. Se despide de ustedes el profesor Franklin Arellano y espero pues una siguiente oportunidad, la siguiente semana para seguir afianzando algunos aspectos muy específicos que van a ser útiles en su examen de admisión. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Un gran gusto a todos ustedes y muchas gracias en especial a los chicos que participan porque gracias a ellos puedo orientar mi clase.
Gracias, chicos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. maestro.